Muy bien, entonces vamos a leer el texto de la siguiente manera. Yo leo el primer versículo, juntos leemos el segundo. Después yo leo el tercero, juntos leemos el cuarto. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das en tu casa de oración, para estudiar tu palabra, para compartir con los hermanos. Pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría de lo alto, para entender tu palabra. Ayúdanos a estar concentrados, atentos, para oír tu voz a nuestro corazón, y ayúdanos a poner en práctica lo que estudiemos de tu palabra en esta noche. Dame las palabras para enseñar, Señor, que sea comprensible, y llena de tu sabiduría a cada uno de los hermanos, cada oyente, Señor, y dejamos el resto en tus manos. Para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento y vamos a pensar. ¿Saben por qué Ezequiel nos hizo hacer esa dinámica? Para que notemos nosotros la gran diferencia que es ser guiados por uno mismo, solo, y ser guiados con ayuda de alguien. Y la Biblia nos ilustra que si nosotros nos guiamos solos, andamos como ciegos, pero si tenemos la guía de Dios, es distinto, porque Dios nos va librando de tropezar, ¿cierto?, con las piedras que nos pone el enemigo, el Satanás, en el camino, ¿cierto?, las trampas que él nos pone para hacernos caer en el pecado y después sufrir las consecuencias. Entonces, a mí me gustó mucho lo que Ezequiel nos hizo hacer, porque nos hace recordar después qué importante es seguir la guía de Dios. Así como alguien a los jóvenes les iba guiando, ¿cierto?, al oído, nosotros podemos sentir, digamos, la guía del Espíritu Santo, que es Dios, diciéndonos, no, por ahí no, por aquí. Amén. Entonces, gracias S.A. por esa dinámica que creo que nos va a quedar grabada en la mente y el corazón. Y Dios nos ha dejado su palabra para guiarnos, porque un texto en la Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, tu palabra, lumbrera como una luz a mi camino. Entonces, si no tenemos la palabra de Dios para guiarnos, para alumbrarnos en la oscuridad de este mundo, como decía recién, vamos a tropezar. Pero si nos guiamos con la luz de la palabra de Dios, vamos a ir seguros.
tranquilos. Es como cuando vamos en la oscuridad, pero llevamos una luz. Andamos tranquilos porque podemos ver, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ustedes habrán notado en el pasaje que leímos que Jesús en el versículo 1 se compara con la vid. Porque esa palabra en Juan 15, toda esa porción son palabras del Señor Jesús. Y él que dijo, yo soy la vid. Él se comparó con el tronco de una vid. Y ustedes, les dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramitas. Los sarmientos también le llamamos a las ramitas. Aquí nosotros de Mendoza todos hemos visto las vides, ¿verdad? Que está el tronco y las ramitas o pámpanos. Y dijo el Señor, mi Padre, Dios el Padre Celestial, es el labrador. Entonces Dios es quien va trabajando en nuestras vidas. Al Señor le gustaba siempre hacer comparaciones para que la gente entendiera la enseñanza. Por ejemplo, Él a los creyentes los llama ovejas y a los que no son salvos les llama cabritos. Y a los falsos maestros, falsos profetas les llama lobos, ¿cierto? Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces Él se comparó con el pan. ¿Por qué? Porque el pan es para el sustento, ¿cierto? Físico de nosotros, principalmente, ¿no? Es uno de los alimentos que consideramos básicos para nuestra subsistencia. Él dijo, yo soy el pan de vida, pero también dijo, yo soy la luz del mundo. Por supuesto, Él no es una luz, ni tampoco es un pan, pero Él estaba haciendo comparaciones. Yo soy como la luz, que les guío en las tinieblas de este mundo para que encuentren el camino, ¿cierto? El camino correcto. Y así Él también se comparó con el buen pastor, porque Él es quien nos guía y nos lleva a buenos pastos espirituales, ¿cierto? ¿A qué más se comparó el Señor? Él dijo, yo soy la puerta. Sabemos, Él no es una puerta, pero Él dijo, yo soy como una puerta. Y se refería, yo soy la puerta de la salvación. El que por mí entrare, dijo Jesús, será salvo. Y es la única puerta de salvación. Hay muchas otras puertas, pero son todas falsas. La puerta puede ser de las buenas obras. Mucha gente cree que va a ser salvo por sus buenas obras, pero esa puerta no sirve, no te lleva al cielo. Otros piensan que está la puerta de la religión o del bautismo. Bueno, yo voy a entrar por la puerta del bautismo, voy a ser salvo si me bautizo. Si bien los creyentes deben bautizarse, dice la Biblia, pero no para ser salvos, sino porque son salvos, porque ya son salvos, deben bautizarse para identificarse con Cristo, yo soy de Cristo y Cristo es mi Señor, mi Salvador, y para añadirse a la membresía de la iglesia. Entonces, pero el bautismo no nos salva, es una puerta falsa, no nos lleva al cielo. Una puerta falsa en cuanto a la salvación, ¿no? Es una puerta de obediencia, sí, pero no de salvación. Y también puede ser, como les decía, otras personas piensan, yo soy de tal iglesia o tal religión, entonces yo voy a ir al cielo porque soy de esta iglesia. No, ni porque seas de esta, ni porque seas de otra. Esa puerta no es la puerta de salvación. Cristo es la puerta, es la única puerta. Entonces, así el Señor se comparó con muchas otras cosas. Y acá, en el pasaje que estamos estudiando, ¿a qué se comparó? A una vid, ¿cierto? Y Él dijo que hay dos tipos de ramas. Ramas que llevan fruto y ramas que no llevan fruto. Fíjense ahí en el versículo 2.
Juan 15 y el versículo 2. Dijo el Señor lo siguiente: todo pámpano, acuérdense que pámpano es la rama, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces hay pámpanos o ramas que no dan fruto y hay otras que dan fruto. Yo tengo unas parras en mi casa y hay unas que no dieron nada de fruto y hay otras que dieron un montón de fruto. Y obviamente yo estaba contento con las que dieron fruto, ¿cierto? Entonces, ¿a quién representa la rama que no da fruto? Miren el versículo 6. ¿A quién simboliza la rama que no da fruto? El versículo 6, dijo Jesús: el que en mí no permanece, o sea, la rama o el pámpano que no permanece unido al tronco, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan ¿en dónde? En el fuego, y arden. Entonces, las ramas que no dan fruto simbolizan a los incrédulos, a los que no son salvos, los que no se han convertido a Cristo. Y dice que el fin de ellos va a ser el fuego. Tremendo, ¿no? Lo que advirtió el Señor para los que no son salvos. Y arderán eternamente, dice la Biblia. Saben que los viñateros, después de la cosecha, viene el tiempo de la poda. Entonces, cuando ellos empiezan a podar las parras, ellos hacen montones hacen una parva, le llaman ellos, ¿no? De las ramas. Y las dejan ahí que se sequen, porque muchos en las fincas tienen hornos para que las esposas hagan pan casero, hagan tortitas, ¿no? Entonces, para no gastar comprando leña, ¿qué usan? Las ramas esas de las viñas que ellos podaron, que le sacaron a la viña las ramas que no servían, que no eran útiles a la parra, las que no llevaron fruto, las cortaron. Y sirven solamente para el fuego. Porque se puede hacer una puerta con la leña de una parra. No. Se puede hacer un púlpito, un banco, una silla. No, no sirve porque son muy flexibles, ¿cierto? Los pámpanos, las ramas, los sarmientos. Para lo único que sirven es para el fuego. Y el Señor dice que los incrédulos para lo único que sirven espiritualmente hablando es para el fuego. Pueden servir para muchas cosas en el mundo, sí. Muchos son re inteligentes, pueden hacer cosas extraordinarias con la inteligencia que Dios les ha dado. Pero en el aspecto espiritual no sirven para nada, porque dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Como una ramita que está separada del tronco. ¿Sirve para algo? No, no puede dar fruto. Tiene que estar unida, ¿verdad? Al tronco para que dé fruto. Entonces, si vos todavía no te has unido a Cristo, no estás unido al Señor, no podés dar fruto espiritual. Pero vos tal vez estás pensando: ¿y cómo hago yo para unirme a Cristo? Estar unido al tronco que es el Señor. Bueno, la Biblia nos dice que lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que es pecador. Y la Biblia dice que somos todos pecadores. ¿Hay aquí algún justo? ¿Ah? ¿Saben que una vez un pastor preguntó: ¿hay aquí algún justo en la iglesia? Y un hombre levantó la mano. Y el pastor se quedó sorprendido. Y le dijo: Señor, ¿usted es justo? Y él dijo: sí, yo soy Justo García. ¿Ah? Entonces, pero no era justo, ¿eh?
de nombre era justo. Pero la Biblia dice que somos todos injustos. Somos todos pecadores. Hemos pecado con los pensamientos, muchas veces. Hemos pecado con lo que hemos dicho. A veces mentiras, a veces malas palabras, a veces palabras hirientes. Hemos pecado con lo que hemos hecho, porque la palabra de Dios nos dice que muchas cosas no debemos hacer. Por ejemplo, nos dice no robarás o no hurtarás. ¿Y quién puede decir yo jamás tomé nada de nadie? Medio raro, ¿no? Hasta cuando uno era niño, aquí ahora solo tenemos a Dylan, creo, pequeño. Los demás son adolescentes, jóvenes, adultos. Pero hasta cuando uno era niño, por ahí quizás le sacó algo a otra persona, ¿no? A los mismos padres, quizás que los padres le dijeron que no tenían que sacar eso y lo sacaron, o a un amiguito en la escuela. Bueno, pero Dios dice no hurtarás. Y nos dice también no dirás falso testimonio, que significa no mentir. ¿Y quién puede decir yo jamás dije una mentira? Siempre digo, si alguien dice yo jamás mentí, ya está mintiendo. ¿Ah? Y la Biblia nos dice no codiciarás nada de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su criado, ni su bestia, ni su esposo o esposa, su mujer, ni nada. ¿Y quién puede decir yo jamás codicié nada de nadie? ¿Ah? Qué lindas zapatillas que tiene este amigo mío. ¿Ah? Cómo me gustaría tenerla. Qué linda casa, qué lindo auto, qué puede ser, qué linda mujer o qué lindo hombre. Y Dios dice que no debemos codiciar nada que es de otra persona, ¿cierto? Entonces miren cuántos mandamientos hemos desobedecido de la ley de Dios. Y la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. O sea, de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Cuando uno viola la ley de Dios, desobedece la palabra de Dios, está pecando. Y no solamente Dios nos dice que no hagamos nada en contra de la gente, no matarás, también dice la Biblia, pero también nos dice que no debemos hacer nada en contra del Señor. Él es celoso. Y Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y puede ser que nosotros hemos creído en otras cosas que no es Dios. En ídolos, dioses falsos, vírgenes santos y cuantas otras cosas que la Biblia nos dice que no debemos confiar en ellas ni adorarlas. Porque el Señor es celoso. Él quiere que le adoremos a Él nomás. Y Él dice, no te inclinarás a esas imágenes. No solo no las debemos hacer, formar, de oro, de plata, de yeso, de madera, sino dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Por eso ven que no hay ningún ídolo, ninguna imagen, porque Dios es espíritu. Y Él dice que los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero probablemente ustedes, como yo lo hice antes de conocer la palabra de Dios, me arrodillé muchas veces delante de imágenes pensando que era lo correcto, porque no me habían enseñado la Biblia. Y Dios dice que no debemos hacernos imágenes, ni inclinarnos, ni honrarlas. Y Dios también nos dice que no debemos tomar su nombre en vano. Pero tal vez todos hemos tomado el nombre de Dios en vano muchas veces. ¿Ah? Cuando alguien dice, oh Dios, por cualquier motivo, ¿no? Ya está tomando el nombre de Dios en vano. Y ni pensar en el mandamiento de apartar un día para descansar y honrarlo a Él. ¿Lo hicimos? Porque Dios dice 7 días tenemos, pero 6 son para trabajar y 1 para descansar y para adorar al Señor. ¿Pero lo hicimos siempre toda la vida? No.
Entonces miren cuántos pecados. Cuando uno reconoce que es pecador, que ha violado las leyes de Dios, y se da cuenta que por los pecados merece el lago de fuego, merece ir al infierno, pero se arrepiente de haber ofendido a Dios, le pide perdón a Dios, se arrepiente de corazón, que significa que quiere dejar toda maldad, todo pecado, toda desobediencia, y le pide perdón al Señor, confía en Él, porque Él murió en la cruz para salvarnos. Él resucitó, probando que es el único Salvador. Así lo demostró, resucitando, ¿cierto? Entonces, y uno clama a Él humildemente: Señor, yo sé que no me puedo salvar, por más que me porte bien de ahora en adelante, porque la Biblia dice: no por obras somos salvos. Hay una sola manera. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que nos puede llevar a Dios. Y cuando uno clama a Dios pidiéndole la salvación, invitando a Cristo a entrar a nuestro corazón, Él nos perdona todos los pecados, los pasados y los que vamos a cometer en el futuro, porque después de aceptar a Cristo no vamos a ser perfectos. Pero sí dice la Biblia que así como la luz de la aurora que va en aumento cuando sale el sol, ¿no? De a poquito, cada vez más claridad, hasta que el día es perfecto al mediodía, ¿cierto? A las 12, cuando el sol está arriba, es cuando más luz hay en el día. Así es la vida del que se convierte a Cristo. De a poquito, cada día va creciendo más y más espiritualmente, va dejando más pecados y añadiendo buenas obras para la gloria de Dios. No para salvarse, porque no nos podemos salvar por nuestras buenas obras, sino para glorificar a Dios. Entonces, la rama que no da fruto representa al que no es salvo, pero puede ser salvo si se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su único Salvador. Y la rama que da fruto representa a los que ya se convirtieron a Cristo. No a una iglesia, no a una religión, reitero, no se confundan. Ni esta iglesia ni ninguna otra te va a salvar. Hay que convertirse a Cristo. Amén. Él es el Salvador. Sí, hay distintas doctrinas, enseñanzas, y nosotros procuramos enseñar la doctrina sana de la Biblia. Bueno, yo estoy convencido que estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios, por la gracia de Dios. Pero no vamos a ser salvos por estar en la iglesia o por venir a escuchar las sanas doctrinas. Vamos a ser salvos si nos arrepentimos de los pecados y creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Y después viene el crecimiento espiritual a través del aprendizaje de la sana doctrina y la práctica de la sana doctrina. ¿Me siguen? Amén. Porque si uno escucha pero no practica, no va a crecer espiritualmente. Uno tiene que conocer más del Señor y ponerlo en práctica. Ahora, hay 3 grados de fructificación. Y esto van a encontrar en las preguntas, así que presten atención. ¿Cuántos grados de fructificación hay? 3. Fruto, más fruto y mucho fruto. Miren ahí en Juan 15, el versículo 2. Juan 15, 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces en este versículo se habla de llevar fruto y llevar más fruto. Pero el tercer grado de fructificación lo encontramos en el versículo 8. El tercer grado de fructificación dice: en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, a ver,
Yo les quiero ayudar para cuando vayan a llenar la respuesta. ¿Cuántos grados de fructificación hay? ¿Cuáles son? Fruto, más fruto y mucho fruto. Muy bien. Otra pregunta que van a encontrarse, creo. ¿A quiénes representan las ramas que no dan fruto? A los que no son salvos. ¿A quiénes representan las ramas que dan fruto, que llevan fruto? A los creyentes verdaderos, a los que son salvos, ¿cierto? Bien. ¿Qué hace Dios? El labrador, Dios el Padre. Dice que Él limpia, poda la rama, el pámpano que da fruto. Lo limpia para que dé más fruto. ¿Y qué simboliza eso? Que Dios va cortando de nuestra vida los malos hábitos, los pecados, las malas costumbres, la mundanalidad que no agrada al Señor, porque en el sistema mundano, que el que dirige, maneja todo el sistema mundano es el diablo, y él tiene un montón de cosas muy atrayentes, brillantes, que nos llaman la atención. Yo entré hace poquito a un negocio y tenía muchas luces y decía qué bonito que está, bien adornado. Y bueno, el diablo nos presenta las cosas mundanas, pecaminosas, bien brillantes para atraernos, hacernos alejar de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas? Porque en 1 Juan 2:15 dice Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y después especifica cuáles son las cosas del mundo. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en el mundo van a haber muchas cosas que van a incentivarte a caer en el pecado de la carne. Pecados sexuales. La Biblia habla en contra de la fornicación, el adulterio. Hoy en día está el Satanás haciendo caer mucho con la pornografía, ¿cierto? Porque se accede fácilmente en un celular, en una computadora. Antes existía, pero no estaba tan al alcance de la mano de todo el mundo. Tenía que ir a comprar quizá una revista o entrar a un cine donde pasaban películas pornográficas. Hoy, re fácil. Entonces, el mundo incluye esos deseos carnales que combaten contra el alma, dice la Biblia. Pero también los deseos de los ojos, bueno, de lo que estaba mencionando recién. Hay que cuidar que lo que ve uno, si quiere agradar a Dios. El Señor dice que si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no es pecado que un hombre vea a su esposa desnuda, que es su mujer, o que la esposa vea a su marido desnudo. Pero sí, cuando no está dentro del marco del matrimonio. Y la vanagloria de la vida. ¿Cuántos viven para recibir el aplauso del mundo, ser más populares, más famosos? Pero Dios quiere que la gloria se la demos a Él, no a nosotros. Entonces, si nosotros queremos llevar frutos, Dios nos tiene que ir podando, quitando todos esos pecados. Porque miren un texto, 2 Timoteo 2:20. ¿A quiénes va a usar Dios para que lleven fruto? 2 Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro,
Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Bueno, de estos 4 materiales, ¿cuáles son para usos honrosos? El oro y la plata, ¿verdad? Y para usos viles, la madera y el barro. Y Dios, miren la comparación que hace en el versículo siguiente, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de los pecados, de las cosas mundanas, será instrumento para honra, como un vaso de oro, de plata, santificado, y después dice, útil al Señor. Dios lo va a usar y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Gracias a Dios por todos los jóvenes que hay en esta noche en la iglesia. Pero Dios te dice, escapate de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quienes debemos seguir todo eso bueno? La justicia, el amor, la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hacete de buenos amigos cristianos. Eso está diciendo el Señor. Y seguime, dice el Señor, con ellos. No conviene andar con los mundanos porque nos arrastran a las cosas mundanas. Como el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. No está en la Biblia ese dicho, pero funciona muy bien porque es parecido a un proverbio que dice en la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, hay 3 requisitos, y con esto vamos a terminar, y lo van a encontrar, creo, me parece, en las preguntas. 3 requisitos para dar fruto, llevar fruto. Primero, estar unido a Cristo. Así como la rama, si no está unida al tronco, no da fruto. Supónganse que el viñatero corta la rama y la deja tirada en el piso. ¿Esa rama en el piso puede dar fruto? No, imposible. Para que dé fruto tiene que estar unida al tronco. Entonces nosotros para dar fruto espiritual tenemos que estar unidos a Cristo, que es el tronco. Ese primer requisito, ya les expliqué cómo estar unidos a Cristo. Habiendo experimentado el arrepentimiento de los pecados genuinos y la fe puesta, nuestra fe en Jesucristo. Amén, como nuestro Salvador. No solo como que nos hizo, nos creó, sino como el único que nos puede salvar. Y aceptarlo como nuestro Salvador. Pero después, para llevar fruto, dar fruto, Dios dice que tenemos que tener una vida limpia. Él nos tiene que ir podando. Y por último, el tercer requisito es permanecer en el Señor. Y leemos de nuevo en Juan 15, miren todos los versículos que habla que debemos permanecer. Leamos el versículo 4. A ver, un joven que nos lea el versículo 4 bien fuerte. Juan 15, 4. Muy bien. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, acá es clarísimo, el Señor dice permanecer en mí, porque dice que ningún pámpano, ninguna rama puede llevar fruto por sí mismo. La ramita sola, separada del tronco, por sí misma, no puede llevar fruto. Nosotros, que somos la ramita separado de Cristo, por nosotros mismos no podemos llevar fruto. Tenemos que permanecer. ¿Quién más nos lee el 5? Bien. Vosotros los campos, que permanece en mí y yo en muchos frutos, porque separador de mí nada podéis hacer. Muy bien. Dijo Jesús, como leyó ese, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
Ahora, el versículo 7, ¿quién nos lee? Bien. Muy bien, Gabriel. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, entonces pedime lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Ahora, ¿qué significa permanecer? Porque los otros versículos siguen hablando. Permanecer, permanecer. A ver, ¿quién nos lee el 9? El 9. Bien, por favor. Amén. Muy bien, Camila. Entonces, acá Jesús dice, permanecer en mi amor. Y el 10 nos dice, ¿cómo podemos permanecer? ¿Quién nos lee el 10? Pablo. Bien. Bien, entonces, ¿cómo permanecemos en el amor de Cristo? Si guardamos los mandamientos de Dios, si obedecemos su palabra. Entonces, miren, los 3 requisitos, por si no los recuerdan o no los anotan, para poder dar fruto: estar unido a Cristo, la vid. Tener una vida limpia, porque Dios no usa vasos sucios. Si yo tuviera acá 2 vasos con agua, uno sucio y otro limpio, obviamente ustedes elegirían tomar agua del que está limpio, ¿cierto? Y creen que Dios, que es santo, 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 no va a elegir a vasos limpios para usarlos. Él no va a usarnos si estamos con pecados, con mundanalidad. Él nos va a usar si estamos andando una vida espiritual limpia. Y el tercer requisito, lo acabamos de estudiar, hay que permanecer en Cristo, unidos a Él. La palabra permanecer significa perseverar, persistir, y también significa quedarse. Por eso es que la Biblia dice que el creyente verdadero es el que permanece. Porque el Señor dice en su palabra, si algunos dice, si salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, cuando una persona se convierte realmente, va a permanecer. Y si se aleja, va a volver. Porque es del Señor. Pertenece al redil del Señor. Cuando alguien profesó creer y se alejó y se fue al mundo, al pecado, y no sentía remordimiento, no se sentía mal practicando el pecado, señal de que no fue salvo realmente. Porque cuando uno es salvo y peca, se aleja del Señor, el Espíritu Santo nos dice, no, ese no es el camino. Volvé al camino correcto. Amén. Entonces, si no sos salvo, te animo a confiar en Cristo en esta noche de todo corazón, pedirle a Él que te perdone, que te salve, arrepentite de todos tus pecados y el Señor te va a salvar. Él promete, todo aquel que invocar en mi nombre será salvo. Así que clama a Él, pedile humildemente que te salve y Él lo va a hacer. Y vos que ya sos salvo y querés llevar fruto, viví una vida limpia y una vida de obediencia, porque permanecer en Cristo es obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿cuál es el fruto? No hemos hablado cuál es el fruto. Bueno, así como de un manzano, ¿qué se espera que lleve el manzano? Manzanas, ¿cierto? Y un peral, peras. Bueno, ¿qué espera Dios de un cristiano? ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Otro cristiano, más cristianos. Dios quiere que demos fruto, que ganemos almas.
Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo, del que es salvo, es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Entonces, ¿cuál es el fruto del justo, del que Dios ha justificado? Almas, almas salvas. Hay personas que han profesado aceptar a Cristo hace mucho tiempo, tal vez muchos años, y no han llevado ningún fruto, no han ganado a nadie para el Señor. Dios, ¿cómo va a ser glorificado? Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, para llevar fruto, no solo tener una vida limpia y una vida de obediencia, también tenemos que testificar de Cristo. Porque si no les predicamos a la gente, no van a ser salvos. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que hay que testificar, enseñar la palabra de Dios a otros para ganarlos para el Señor. Entonces, si te da cosa, dicen ahora, tenés miedo, vergüenza o lo que sea de hablar del Señor, pedile al Señor que te dé coraje y Él te lo va a dar para hablarle de Cristo. Puede ser a tu familia o a tus vecinos, a tus amigos, puede ser compañeros del colegio o del trabajo, y Dios te va a ayudar. Bien, entonces vamos a orar ahora al Señor mientras estamos en la actitud de oración. Si vos querés pedirle al Señor que salve tu alma,